Bienvenidos todos y todas a su noticiero de TV Caricó. Hoy, como todos los días, trayendo la mejor información para ustedes. Bueno, estamos en su viernes de entrevistas y como siempre traemos invitados de lujo. Ayer se los ofrecimos en el jueves de internacionales, que hoy vamos a estar con los compañeros de el Comité de Solidaridad por las Luchas de los Pueblos Árabes y Oriente Medio. Ellos vienen a hablarnos un poco de cuál es la situación que está viviendo actualmente Siria y también de cómo ellos hasta el momento se han venido desenvolviendo en este movimiento. Como siempre, en los viernes de entrevista, mi compañero Anderson Ruiz. ¿Cómo estás, Anderson? Bien, bien, Paule, aquí dándole la bienvenida a los compañeros que vienen a hablarnos de varios temas internacionales y sobre todo, por supuesto, a nuestros televidentes y usuarias de TV Caricó en compañía de la hermosa Paule. y recordando ayer el cumpleaños de Pedro Cinema, que otra vez lo recordamos para los que se les olvidó. Por si acaso, pero ¿no? de su regalo, Pedro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, el día de hoy entonces nos acompañan los compañeros Mariano Vivancos del comité y también el compañero Jonathan Freitas. Bueno, muchachos, bienvenidos acá. Esta es su casa TV Caricó, canal alternativo comunitario y bueno, siempre a la izquierda como le comentábamos antes de comenzar. Bueno, Jonathan, comenzamos contigo. Comenzamos acerca de cuál es la finalidad, cómo está Siria, cómo se ve Siria a nivel del mundo árabe y cómo eso repercute acá a los venezolanos. A ver, es que tenemos que tener en cuenta que quién está atacando Siria, ¿no? Y por ahí ya vemos que realmente se está viendo aquí algo parecido. Y a raíz digamos, de ese mundo globalizado, que cuando estamos defendiendo a Siria, todo lo que está ocurriendo en Siria, todo lo que está ocurriendo en Libia, lo que está ocurriendo con Palestina, y etcétera, etcétera, también realmente nos estamos ayudando a nosotros mismos. Seamos de Venezuela, de los indignados de España o del pueblo que sea. Y a partir de esa solidaridad se viene haciendo un trabajo ya desde todo el bombardeo que tuvieron en Libia, que masacraron a todo el mundo, y desde ahí se empieza a hacer un trabajo para ir conformando este comité, que yo, bueno, me incorporé hace pocos meses, pero ya pasándolo de Libia, llegando al tema sirio, ya se constituyó formalmente lo que es el Comité de Solidaridad con las Luchas Antiimperialistas de los Pueblos Árabes y de Oriente Medio. Un nombre muy largo, pero no lo encontramos más corto. Claro, pero aclarar un poquito a los usuarios y usuarias qué diferencia hay entre lo que es esos pueblos árabes y Oriente Medio. Porque tomar en cuenta no solo como una unificación, sino como cuestiones diferentes, pero que también están en una lucha por su liberación. ¿Puede hablarme tú o me puede comentar Mariano? Cualquiera de los dos. Bueno, dilo. Pregunta, bueno, en primer lugar, buenas tardes y dar las gracias a Televisión Caricó. Creo que hacéis un papel importante el poder hacer llegar a vuestro ámbito de audiencia noticias internacionales y a veces, aunque se piense que esos problemas están muy distantes, tienen una vinculación muy estrecha con lo que está ocurriendo en Venezuela, con la globalización, tanto económica como mediática, etcétera, todo es igual. Está todo muy interrelacionado. No entendía muy bien lo que preguntaba, si era la diferencia entre pueblos árabes y Oriente Medio. ¿Por qué esa diferencia? Que hay distintas razas, pueblos, son todos de pueblos de mayoría religión musulmana, pero luego unos son árabes, los del norte de África, Libia, por ejemplo, son magrebíes, los palestinos tampoco son árabes. Entonces, al decir árabes, ellos mismos dicen, yo no soy árabe, ¿entiendes? Entonces, esa distinción, unos son países árabes y otros están situados geográficamente en Oriente Medio. Muy interesante. Anderson, nosotros los jueves de internacionales tratamos también acerca del tema sirio y es una constante al igual que Ucrania, ¿no? Entonces sería importante también tener tu percepción acerca de lo que es esa temática y cómo se viene desenvolviendo, porque ya tenemos un proceso electoral en ciernes, ¿no? Ya está a punto de ejercerse ese proceso electoral y bueno, también estamos a la expectativa.
Sí, fíjate, Paul, detrás de cámara estábamos hablando, Jonathan y yo y el compañero, lo que ocurre en Siria. Y aprovecho para preguntarle aquí en las cámaras y nos oriente un poco de que vienen elecciones en Siria y tenemos una oposición que tiene una lucha armada. Yo le decía, pero si tienes una oposición y está en contra de un gobierno y vienen elecciones, lo más lógico es hacer una campaña política como se hace en los países democráticos y llevar su candidato. Yo le decía, es incomprensible que vienen elecciones y sigue la lucha armada. Jonathan, explícanos un poquito tu visión de esto. Ya me lo habías explicado en otras cámaras, pero para que la audiencia de TV Caricuao más o menos entienda ese detalle ahí, esa mezcolanza. Sí, es que fíjate la hipocresía, que por un lado Estados Unidos y la Unión Europea vienen denunciando que si no hay democracia en Siria, que si no hay democracia en Libia, que si el mismo cuento de siempre. Y una vez que convocan elecciones, entonces ya tienen el problema, porque Bashar al-Assad, con el socialismo árabe que el embajador de la República Árabe Siria en Venezuela nos tiene contado bastante, es algo que el pueblo quiere. Eso está incluso los grupos, las etnias minoritarias están protegidas en Siria, y hay kurdos, hay armenios, hay cristianos. Viven todos en paz en un país progresista con la salud al alcance de todos. Y bueno, entonces, claro, democracia no existe. Y entonces ahora estamos en unas elecciones, que lo he visto hoy por aquí en Sana, Agencia Árabe de Noticias Siria, que Alemania y Francia van a prohibir votar a los sirios que residen en esos países. Y Estados Unidos quiere impedir las elecciones también. Claro, una de las cosas que nosotros también comentábamos en el caso de Mariano y Jonathan es el hecho de la intervención imperial norteamericana, ¿no? Que es una constante, que no quiere las elecciones ahí, pero ellos ven muy bien las elecciones de Ucrania. Nosotros desde acá también somos muy críticos en ese hecho, ¿no? Porque consideramos que todos los pueblos, independientemente la tendencia religiosa, hay que respetársele ese espacio pluricéntrico y multicultural, porque hablábamos de un mundo unipolar, que era el que quería imponer el Estado norteamericano, y ahora hablamos de un mundo pluripolar, y que esa pluripolaridad es la que nos ha permitido integrarnos más, porque son las mismas luchas de este lado y de aquel lado. Vemos que el señor el presidente sirio se lanzará nuevamente a esas elecciones, pero bajo un ambiente caldeado, donde las diferentes ciudades también se ven muy amenazadas por esos focos disidentes. Cuéntenos un poco, en el caso de Mariano, que también se la pasa muy activo por las redes sociales, cómo ha sido esa resistencia, cómo el mismo ejército sirio ha evitado que esos focos se mantengan y ha liberado a diferentes lugares de Siria de esos focos disidentes. Sí. No solamente el ejército sirio regular, sino también el pueblo. El pueblo está luchando, quiero decir, el pueblo que no son militares, profesionales, están luchando también. Y están siendo atacados por grupos terroristas extranjeros. Hay detenidos de más de 80 o 90 países, se dice pronto. Hay gente allí luchando de 80 o 90 países que se han desplazado, le están pagando y los mueve el imperialismo, Estados Unidos, para acabar con el pueblo y con la actitud del gobierno y del pueblo sirio de oponerse al imperialismo y querer decidir su futuro, simplemente. Pero yo un poco hacia atrás en el tema de las elecciones. Se dice que un ejercicio muy democrático son las elecciones. A todo el mundo le gustan las elecciones, no violencia, no guerra, sino decidir democráticamente con el voto quién gobierna un país. Entonces ese ejercicio democrático es una gran contradicción que no solamente Estados Unidos, sino Francia, Alemania y otros países prohíben votar. Es que es muy fuerte. Es aberrante. Es aberrante, no es decir, permitir prohibir a ciudadanos de otros países ejercer su derecho democrático al voto. Es decir, es que es algo, como tú dices, aberrante.
Pero oye, no pasa nada. Luego Estados Unidos es el paladín de la libertad. El país que si lucha es para que se respeten los derechos humanos en los distintos países. Ellos están pisando continuamente los derechos humanos en todos los países y negando hasta el derecho de voto. Y tú lo decías muy bien, las elecciones de Siria no valen porque saben que las pierden. Vamos a ver en Ucrania, vamos a hacer elecciones, allí la cosa está más equilibrada, es decir, que no hay ética, no hay honorabilidad, no hay nada en absoluto, solamente intereses económicos. Tener en cuenta una cosa, que el imperialismo no es político. Realmente el imperialismo son las empresas transnacionales que se dedican a esquilmar, a robar las riquezas de todos los países del mundo. Y luego tienen una figura que da la cara por las empresas, que es el imperialismo yanqui, y apoyado por los países de Europa. Para ir cerrando este primer segmento, luego Jonathan, que también está en esas lides, se habla de que Rusia y China impidieron que se colocara una sanción que se iba a establecer en la ONU para atacar a Siria. Sí. ¿Cómo se han visto esas relaciones? ¿Cómo Bashar al-Assad ha mantenido esas relaciones de Rusia y de China? O sea, ¿cómo es esa incidencia? Pues porque si bien es cierto que uno dice, bueno, son superpotencias, los rusos a los venezolanos han venido a firmar convenios, los chinos también, lo veíamos con el presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, lo seguimos viendo con el presidente Maduro. ¿Cómo hace Bashar al-Assad en esa situación tan tensa para mantener esas relaciones con Rusia y China, que en estos momentos vetaron esa resolución que permitía la invasión hacia este país? Bueno, pues menos mal que lo hace, porque si no, desde que cayó el bloque soviético, realmente no había ningún país que fuera capaz de pararle los pies a Estados Unidos. Ahora por fin están empezando Rusia y China a contener un poco eso, porque la verdad, después del desastre de Libia, yo creo que el planeta completo nos quedamos sorprendidos. La masacre ocurrida ahí fue impresionante. Y ahora por fin empiezan a reaccionar. De hecho, el jueves Rusia y China acordaron vetar, digamos, las intervenciones extranjeras en cualquier país. Y un poco así, a ver si poco a poco van impidiendo que estas atrocidades sigan pasando. Sí, fíjate, en las redes sociales hoy estuvo recorriendo de que China, el presidente Xi Jinping, afirmaba que va a buscar acelerar una unidad de defensa entre Rusia, China e Irán, importantísimo. Fíjate cómo se va estructurando, porque es que no puede haber un gobierno unilateral que ellos se creen, como decía el compañero, los paladines de la libertad, donde ellos son los primeros que violan los derechos humanos, donde ellos creen que son los reyes del mundo e imponer la política que ellos crean conveniente a los países. Entonces es un poco eso, pues, para parar el trote. Ahora, volviendo a Siria, viene un caso muy peligroso, lo que retomaba el compañero, que la mayoría que están luchando del lado de los disidentes son mercenarios. Y presuntamente ahí también paramilitares colombianos allá metidos. Entonces, si tú llevas a alguien que no es de tu mismo pueblo, ¿cómo van a tener piedad contra la gente? Les va a dar igual si matan a un niño, si matan a una señora, si matan a un anciano, matar a quien sea, porque no es su sangre, no es su gente, no lo van a sentir así. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy peligroso. Y espero que y estamos luchando, por lo menos en el caso aquí de Venezuela, de que eso no ocurra aquí, ¿verdad? De frenar, y el Estado ha tomado contramedidas y ha tomado acciones para evitarlo. Pero ¿qué opinarían ustedes de eso? Ese peligro que está ahí latente, de, a pesar, como veníamos diciendo, de que vienen elecciones, pero todavía siguen los movimientos armados en Siria. Mariano. Sí, bueno, en Siria y aquí. Yo creo que, trasladando el tema de allí a Venezuela, efectivamente estamos comprobando cómo hay grupos paramilitares que están actuando
en Venezuela, pero yo quisiera hacer una matización. Ellos no matan a personas porque son de otros países, no nos engañemos, son terroristas, son profesionales que vienen o van a matar y cobran por matar. Es decir, así de claro, y les da igual que sean mujeres que niños de su país o de otro, da igual, ¿entiendes? Eso es lo peligroso, porque no tienen ningún sentimiento, digamos, porque cuando hay una guerra de liberación de un pueblo, pues tiene unos objetivos nobles por los que lucha, pero esta gente no, esta gente le da igual, simplemente cobran y ejercen su trabajo y aplican su preparación militar para eso, para matar. Y en Venezuela está aumentando el número Bueno, de paramilitares. Yo creo que es importante lo que están haciendo los muchachos acá, nos aclara también el panorama internacional, que bueno, no está tan lejos. Antes nos veíamos que no existía en la Cuarta República, no existía los países árabes, sino que eran bien lejos y eso que estaba pasando por allá no pasaba aquí. Ahora no, ahora sí estamos viendo la incidencia porque todos luchamos por lo mismo, en contra de un imperio que quiere imponer su hegemonía y nosotros no nos vamos a dejar. Bueno, quédense ahí, ya venimos con más de este viernes de entrevistas con los compañeros del Comité de Solidaridad con los Pueblos Árabes y Oriente Medio. Ya regresamos.